Bueno, muy buenas noches. Feliz de verlos acá. Estamos en esta noche en el encuentro número 3 del macroproyecto de uso de simuladores en el aula. Nos acompaña hoy como presentadora de la charla la doctora Marlene Guerrero Julio. Doctora Marlene, buenas noches. Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Un saludo especial para el docente Armando Muñoz, que nos acompaña hoy con sus maestrantes. Profesor Armando, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Un saludo muy cordial a ustedes y a mis estudiantes. Feliz de poderlo ver y agradeciéndole por permitirnos este espacio con sus maestrantes. Y pues quien le saluda como líder del proyecto de uso de simuladores, Joana Beatriz Ayala Moreno. Pues nos alegra mucho poder contar con su presencia. Una feliz noche para todos, un abrazo muy especial. Les cuento que hemos diseñado este espacio y lo estamos estrenando hoy, analizando las oportunidades de mejora que tenemos en los trabajos de grado. Esta es una actividad eh, independiente particular del proyecto de uso de simuladores que hemos querido trabajar con ustedes para darles apoyo en este proceso que están adelantando actualmente de elaborar su propuesta de investigación aplicada. Entonces, pues, siéntanse felices de saber que estamos pensando en ustedes y que puedan hacer un trabajo de grado, pues, de alta calidad en el marco de las expectativas que tenemos en el proyecto de uso de simuladores. Me voy a permitir hacer una breve introducción, y es que para nosotros hacer o pensar en este proyecto partimos de unos supuestos, ¿sí? Me voy a referir pues al supuesto número 1, y es que en la era digital nosotros comprendemos que ya está muy reevaluado el concepto de aprender por la memorización o aprender por contenidos temáticos, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta que la información está al alcance de un clic para todas las personas y no es la excepción para el caso de nuestros estudiantes, que lo que la era digital les está exigiendo para ser competitivos, ¿cierto? En esta época, y cuando vemos que las tecnologías han avanzado muchísimo y los problemas se vuelven cada vez más complejos, realmente lo que ellos requieren es competencias de alto nivel. Y pues en este sentido, nosotros estamos convencidos que los simuladores nos permiten tener estrategias educativas en donde le apuntemos a este tipo de competencias. Subrayo competencias de alto nivel porque de eso es que vamos a hablar hoy. Doctora Marlene, si quiere me regala la otra diapositiva. Entonces, la gran pregunta de investigación que nosotros tenemos en nuestro macroproyecto y en la cual enmarcamos las preguntas de investigación de cada uno de los trabajos de grado es cómo aprovechar el potencial de los simuladores para desarrollar competencias y procesos cognitivos de alto nivel en el aula mediante estrategias de aprendizaje basado en problemas. Como ven, aquí hay 3 grupos temáticos, ¿sí? El potencial de los simuladores, el propósito formativo y las estrategias de aprendizaje basado en proyectos. Pero hoy nos vamos a centrar es precisamente en esos propósitos formativos. Es decir, cuando nosotros vamos a diseñar una intervención en el aula o una estrategia con uso de simuladores, independiente del simulador que vayamos a utilizar, el eje fundamental de nuestra preocupación es el aprendizaje verdadero, lo que se llama el aprendizaje verdadero. Y en torno a ese aprendizaje verdadero tenemos nosotros que revisar, pues, ¿qué entendemos por aprendizaje? Cada uno de nosotros, pues, se desempeña en una institución educativa que seguramente debe tener un modelo pedagógico claro. Entonces, en el marco de ese modelo pedagógico, ¿qué es aprender? ¿Sí?
Si no es así, y también es parte de nuestra innovación, en la propuesta que estamos haciendo, el propio concepto o el propio enfoque pedagógico que se le da a ese aprendizaje, podríamos pensar en el aprendizaje significativo, quizás que es de los que más se pueden aprovechar con los simuladores. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos que el estudiante aprenda? Seguramente a nosotros nos preocupan cosas como, bueno, ¿y cómo hacemos para que los estudiantes suban su desempeño en las pruebas de estado, verdad? En esta temática, uy, a los estudiantes como que les da duro, hay dificultades en estas temáticas. Quizás esa pueda ser la preocupación inicial, pero hay que ir a profundidad, más que la temática, ¿cuáles competencias superiores? ¿Cuáles procesos cognitivos de alto nivel? Porque es que el simulador no sirve para hacer cosas de alto nivel. Nosotros sabemos que hay unas competencias que son iniciales, tal vez, como identificar, como enlistar, ¿cierto? Que son procesos iniciales, pero con el simulador se pueden desarrollar procesos muchísimo más complejos, por eso le llamamos competencias superiores. Y ahí es donde nosotros queremos que ustedes como maestros que están pensando en hacer una propuesta pedagógica, piensen cuál es el reto que tienen frente a ese proceso. Las diferentes áreas tienen sus propios lineamientos curriculares y su propia fundamentación pedagógica. Y desde ahí mismo nosotros podríamos tomar cuáles son las competencias y ustedes se van a dar cuenta que los niveles más altos de competencias se encuentran competencias como explicar fenómenos, resolver problemas en un contexto, y ese tipo de competencias se pueden lograr con los simuladores. Entonces, nos vamos a centrar hoy en ese resultado de aprendizaje que esperamos lograr, que esperamos provocar con la estrategia de aprendizaje. Y la doctora Marlene nos va a dar algunas orientaciones que van a ser muy útiles. Por favor, tomen nota. De todas maneras, les vamos a enviar después la grabación sobre cómo nosotros podemos utilizar unos instrumentos que realmente sean pertinentes para recoger información sobre el estado inicial de esa competencia y realmente podamos nosotros de manera científica demostrar o evidenciar si el cambio fue significativo. Y en eso se va a centrar la charla de hoy. Entonces, ya con este abrebocas, los dejo aquí en manos de la doctora Marlene para que les siga acompañando. Bueno, muchísimas gracias, doctora Joana, por esta introducción que nos ha hecho. Entonces, quiero primero presentarme. Mi nombre es Marlene Guerrero. Yo soy coinvestigadora del proyecto Uso de Simuladores en el Aula. Y algo pues muy interesante que hemos empezado a trabajar con la doctora Joana precisamente ha sido el poder incorporar todos estos elementos que ella mencionó en su intervención. Esas habilidades de alto nivel, esos procesos cognitivos de alto nivel, y también un tema muy particular que es el aprendizaje basado en problemas. El día de hoy nosotros nos vamos a centrar un poco en el tema del diseño metodológico en esta intervención, y esto porque el diseño metodológico es casi que el núcleo de lo que ustedes en este momento van a proponer en su anteproyecto. Y quiero pues antes de comenzar dar como un abrebocas de en dónde nos encontramos, dónde es que ustedes se encuentran en este momento en su proceso de investigación. Entonces, como ustedes ya saben, ya pasaron por un primer curso que es el de caracterización de la investigación aplicada, en donde ustedes tuvieron como finalidad entregar esa ficha de descripción de tema que debía contemplar esos elementos iniciales, como era la descripción del problema, la identificación del problema, el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación, y de cierta manera dar como un abrebocas de lo que se esperaba fuera el enfoque metodológico o la ruta de investigación que ustedes iban a seguir durante el desarrollo de su trabajo de grado.
Pero en este curso de propuesta de investigación aplicada es realmente donde nosotros nos vamos a centrar en el tema de, además de construir ese marco teórico, hay un micrófono abierto, Joana, creo que del profesor Wilfran Mauricio. Por favor, me colabora si me lo puede cerrar. Gracias. A pesar de que tenemos en este momento que construir algunos elementos adicionales, como lo son ese marco teórico, ese estado del arte que debemos construir, que de hecho ya hemos venido conociendo desde el curso anterior, el core del asunto quizás en este curso es ese diseño metodológico y es esa definición de esos instrumentos de recolección de información, pero también en esta nueva propuesta de diseño curricular de estos 4 cursos que conforman la competencia transversal de investigación de la maestría, tiene que ver con empezar ya con el diagnóstico inicial de la población objeto de estudio. Y para poder empezar con ese diagnóstico inicial de la población objeto de estudio, es importante que esos instrumentos de caracterización de esa población sean o coincidan con eso que nosotros propusimos, que coincidan con lo que decía la doctora Joana ahorita, de poder identificar realmente cuáles son esas competencias que deseamos saber cómo están en un estado inicial y que posteriormente podamos hacer un adecuado análisis de esa información que hemos obtenido allí. Así que concretamente en lo que nos vamos a centrar el día de hoy es en poder aclarar algunos elementos importantes de ese diseño metodológico, pero sobre todo de los instrumentos de recolección de información y de las técnicas de análisis de datos que ustedes pueden proponer para poder tener en cuenta en ese diagnóstico inicial que ustedes van a desarrollar. Y aquí quiero partir desde un punto en el que debemos empezar a identificar que esos instrumentos dependen del enfoque de investigación que nosotros propongamos. Entonces, también pues voy a abordar un poco las 3 rutas de investigación que propone Hernández Sampieri y voy a hacer una discriminación respecto de cuáles deberían ser esos instrumentos cuando se decide ir encaminado por una ruta cuantitativa o mixta o cuando se decide ir encaminado por una ruta cualitativa, porque pues los instrumentos de recolección de información deben tributar a recoger información de esas variables o de esas categorías de análisis, que es diferente cuando yo defino un enfoque cuantitativo en donde debo definir las variables, a cuando defino un enfoque cualitativo en donde debo identificar con claridad cuáles son esas categorías de análisis. Bueno, y ya después vendrían los demás cursos que pues en este momento no son resorte de esta intervención que estoy haciendo, que son los de desarrollo de la investigación aplicada y los de difusión de los resultados de la investigación. Cuando empecé a hacer esta presentación, empecé a preguntarme hasta dónde llegar, ¿cierto? Hasta dónde llegar y dije, no, mejor no voy a incluir nada que tenga que ver con el diseño de la propuesta ni con aprendizaje basado en problemas, porque pues eso será resorte de otro encuentro posterior cuando estemos en desarrollo de la investigación aplicada, en donde podamos hablar acerca de cuáles son esas fases de el ABP y de cómo debería verse reflejada en la propuesta de investigación este tema del ABP. Bueno, entonces, una vez que he hecho ya como esa breve presentación de por qué estamos aquí, pues vamos a hablar un poquito acerca de, en este momento, qué debemos definir, ¿cierto? Entonces, en este momento, ustedes vienen ya de haber revisado estas rutas de investigación, las revisaron en su curso de caracterización de la investigación aplicada, así que en este momento ustedes están en capacidad de discernir qué diferencia hay entre un enfoque cuantitativo, uno cualitativo y uno mixto. Quisiera preguntarles brevemente si alguien me podría decir cuál es la principal característica de cada uno, qué los diferencia. ¿Qué creen ustedes que diferencia cada uno de estos enfoques? Porque a veces uno
lo decide como sin pensarlo, ¿cierto? A veces uno lee y dice, ay, como que este me parece, pero realmente no ha revisado cuáles son las características de cada uno. ¿Qué creen ustedes? ¿En qué se diferencia? A grosso modo, una persona, ¿sí? Adelante. Sí, yo quisiera participar. Buenas noches para todos. Hola, Bueno, Cristian. como bien lo dice la presentación, claro que sí. Como bien lo dice la presentación, pues el enfoque cuantitativo pues está muy ligado a la parte estadística. Son datos medibles, números. En la parte cualitativa, pues se va a enfocar más como en lo actitudinal como tal. Y pues el enfoque mixto ya hace una combinación de los dos, como bien dice ahí. Ok, muchísimas gracias, Cristian, por tu aporte. ¿Alguien quisiera otro aporte? Vamos a ir perdiendo como la pena, ¿cierto? Buenas noches. Sí, El hola, buenas enfoque noches. cuantitativo, vamos a hablar de números de las partes estadísticas. ¿Cuántos en población hay? Cualitativo, pues vamos a hablar de las cualidades prácticamente con respecto a esas poblaciones. Ok, Leonilde, Y el mixto, muchísimas pues gracias. simplemente combina los dos. Combinamos, muchas gracias, Leonilde. Vamos a aclarar un poquito algunas cosas importantes que yo quiero destacar cuando hablamos de ambos y quiero resaltar que la mayoría ha dado definiciones que son muy acertadas sobre la diferencia que hay entre los tres. Para destacar en qué se enfoca el cuantitativo y en la diferencia que tiene con el cualitativo, voy a descifrar varias cosas en estas definiciones que están acá. Primero, voy a resaltar esta expresión en el cuantitativo: generalización de resultados. Y en el cualitativo voy a resaltar profundidad de significados. En el enfoque cuantitativo, lo que quiero a partir de la aplicación de la estadística es comprobar y validar una hipótesis. Eso es lo que busco para generalizar un resultado obtenido. Entonces, básicamente yo digo que aplicando una prueba test student, compruebo si efectivamente hubo una diferencia significativa para poder validar o no una hipótesis de investigación, y a partir de esa validación de esa hipótesis yo quiero generalizar los resultados de mi investigación diciendo que son aplicables a cualquier grupo poblacional que tenga las mismas características y que se trabaje con las mismas variables. Eso es lo que quiero desde el enfoque cuantitativo. En términos generales, un enfoque cuantitativo tiene una riqueza estadística. Por supuesto que sí, la debe tener. Es una riqueza estadística clara que debe tener para poder medir el fenómeno, para poder contrastar resultados de manera que pueda describirlo, explicarlo, correlacionarlo o explorarlo. Ahora bien, entonces, ¿qué diferencia hay con el cualitativo? Y quiero partir diciendo que el enfoque cualitativo no está divorciado con la estadística, porque muchas veces nosotros creemos que por aplicar un enfoque cualitativo de pronto no podemos hacer gráficas de resultados y que todo debería ser texto explícito, ¿cierto? No. El enfoque cualitativo también puede valerse de ciertos datos estadísticos. Lo que pasa es que no se fundamenta en ellos. Y la riqueza que se obtiene de lo cualitativo es cuando yo tengo una profundización en los resultados, en las características de esa población, en las razones de las causas, en las razones de los efectos, en la contextualización del fenómeno de estudio y en la profundidad que puedo obtener del significado que le doy a esos datos. Pero vuelvo a repetir, pueden ser datos estadísticos. Lo que pasa es que hay que acompañarlos de una riqueza interpretativa
que se da no solamente con gráficos, no solamente con tablas, no solamente con datos. Entonces, es un error creer que únicamente aplicando una prueba diagnóstica y sacando unos resultados estadísticos, yo estoy aplicando completamente el enfoque cualitativo. Es un error pensar que hacerlo no me implica estar aplicando un enfoque cualitativo. Fíjese, son dos cosas que a veces uno entra como en contradicciones. Y uno a veces se encuentra con personas que llegan y le evalúan a uno el trabajo y dicen, ah, pero es que este era enfoque cualitativo, usted no tenía por qué hacer gráficas. ¿De dónde acá el enfoque cualitativo está divorciado con la estadística? Lo que pasa es que no se debe fundamentar en ella, porque su interpretación se da es de manera recurrente en los datos, en el análisis. Y ahí ahorita voy a profundizar un poquito cuando estemos viendo las técnicas de análisis de datos, porque analizar datos cualitativos no se hace de la misma manera que se analizan datos cuantitativos. Y cuando aplico un enfoque mixto, así como ustedes lo dijeron, tengo una combinación de ambos enfoques. Quiere decir, en palabras de Hernández Sampieri, que yo debo garantizar que en el antes y en el después tengo una correlación entre los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Si esa correlación no existe en el antes y en el después, yo no estoy aplicando el enfoque mixto. Estoy jugando a implementar un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo o una variación que yo mismo me inventé, pero no un enfoque mixto. Entonces, es muy importante tener en cuenta la diferencia que hay entre estos tres y vamos a ver que esa diferencia se ve reflejada posteriormente tanto en las variables, en la operacionalización de las variables, como en los instrumentos, como en las técnicas de análisis de datos. Y algo que quiero resaltar, ¿sí? Sí, adelante. Una pregunta de mi profe, ¿Sí? una interpelación. Mi profe, nosotros estamos basándonos en lo que tiene que ver con lo educativo. Lo más recomendable es que nos enfoquemos en el mixto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, por ejemplo, en el caso, hay profesores que nos enfocamos, por ejemplo, yo estoy por la parte de las ciencias humanas, o sea que las ciencias humanas son más cualitativas, mientras que las ciencias puras como las matemáticas, como las químicas, pues son más cuantitativas, ¿cierto? Los resultados son como más medibles, mientras que una materia como español o como historia, como geografía, pues son más cualitativos porque no se miden con números exactos. Porque las ciencias humanas pues no son exactas, no se miden números de otra manera. Entonces nuestro enfoque aquí en estas maestrías que van de la mano de la educación se deben ser mixtas, mi profe. Ok, voy a empezar diciendo que quien define la ruta de investigación es el problema que se atiende, ¿cierto? El problema que se atiende es el que define la ruta de investigación. Podemos tener en esta maestría proyectos que bien podrían aplicar la ruta cuantitativa, la ruta cualitativa o la ruta mixta. De hecho, al interior de este proyecto, yo he tenido proyectos que dependiendo de la naturaleza del problema y del contexto del problema y de la forma como se debe abordar, los he desarrollado con una ruta cuantitativa, otros los he desarrollado con una ruta cualitativa y otros los he desarrollado con una mixta. Tendiendo más desde mi experiencia, a aplicar la ruta mixta. Sin embargo, muchos profesores que están también en este mismo proyecto podrían decirte que no, ¿cierto? Podrían decirte que para ellos la ruta es la cuantitativa o podrían decirte que la ruta es la cualitativa. ¿Qué diferencia hay entre definir una u otra? La diferencia la da el problema que abordas, la forma como lo abordas, las variables o categorías que defines.
y la forma como posteriormente quieres dar resultados sobre ese problema que estás indagando y la alternativa de solución que tú estás proponiendo. Vamos a darnos cuenta que aplicar una ruta mixta es un poco más compleja, indudablemente, porque implica mucho más trabajo en la aplicación de los instrumentos y en la correlación de la información. Quizás a veces aplicar una ruta cuantitativa cuando se tiene un problema que está bien estructurado, pero que no podemos abordar con tanta profundidad, mira, es mejor. Porque en la ruta cuantitativa aplico una prueba diagnóstica de entrada, aplico una prueba diagnóstica final, hago una prueba test-student comparativa, ¿cierto? Y al final me da unos resultados y me permite generalizar unos resultados dependiendo de la población que tenga, el tamaño de la población. Porque pues no es lo mismo aplicar un proyecto de este tipo para una escuela rural que para una escuela urbana grande, como por ejemplo aquí en Bucaramanga, la normal, ¿cierto, doctora Joana? Que es bien grande, ¿cierto? Y decir que de pronto voy a tener realmente la capacidad para profundizar en los resultados en una institución educativa que tiene de a 10, 11 grupos por cada grado, pues obviamente la generalización de los resultados allí va a ser muy compleja. Y quizás de pronto profundizar peor, ¿cierto? Profundizar va a ser peor, porque meterme en cada grado a poder identificar características poblacionales, a poder realmente conducir toda la investigación desde múltiples realidades subjetivas, va a ser demasiado con 11 grupos. Mientras que de pronto con un grupo que tengo en una institución de escuela nueva, por ejemplo, en donde son diferentes grados, pues quizás el enfoque cualitativo sería el mejor, porque entonces allí tendría mucha amplitud y riqueza de significados en la población que tengo, porque es muy pequeña. Entonces, son muchas las variables que hay que analizar antes de poder identificar la ruta de investigación. Por eso es que a ustedes, cuando están en caracterización de la investigación aplicada, les piden que analicen las rutas con base en el problema que tienen, porque es el problema de investigación, el contexto de la investigación, la población objetivo, el que determina realmente cuál de estas rutas es la que puedo aplicar. No sé si esto da respuesta a tu pregunta. Sí, mi profe, inclusive, mira, ahora que lo comentaba, es verdad, lo que mencionaba en el colegio grande, que hay por ejemplo, hay 10 sextos, o sea, no es lo mismo decir, comparo de sexto A con sexto B, es decir, sexto 1 hasta sexto 10, va a ser, y para profundizar muchísimo peor, imagínate. Sí, claro, tienes razón lo que... Claro, y sí, por ejemplo, en un grupo grande de estudiantes, yo puedo tener grupo de prueba y grupo de control. Hay poblaciones en las que escasamente me sale el grupo de prueba. No puedo tener grupo de control. Y si no puedo tener grupo de control, el enfoque cuantitativo está ahí como cojo, ¿cierto? Porque debería tener la posibilidad de comparar y contrastar resultados de acuerdo con el enfoque cuantitativo, porque es que míralo, el enfoque cuantitativo tiene la bondad de que busca generalizar resultados. Y la forma que yo tengo para generalizar resultados es eso, diciendo, este modelo sirve aquí, y este modelo puede también servir acá bajo estas condiciones, ¿cierto? Ahí generalizo. Muy bien. Vamos a observar entonces la diferencia que existe entre los diseños y los alcances de investigación dependiendo del enfoque que yo escoja, porque esto también es otra cosa que a veces yo encuentro muy confusa en los trabajos de grado y que me gustaría que pusiéramos un poco más de reflexión sobre este tema. Cuando yo defino un enfoque cuantitativo, yo me encuentro con que desde Hernández Sampieri se definen 4 posibles alcances de esa investigación. Alcances que pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos. ¿Se acuerdan ahorita que yo les dije
que por eso el enfoque cuantitativo es tan rico en la generalización, porque mire, va por toda la ruta, ¿no? Empiezo primero con estudios que nadie ha tomado, que nunca nadie ha abordado, y exploro la situación, exploro. Ah, bueno, pues tengo de pronto una situación de un proyecto en el que yo quiero conocer cómo en un momento determinado la convivencia escolar afecta o se ve afectada por las condiciones del hogar de los niños. Ese es un fenómeno que tal vez en la institución educativa XYZ nunca jamás se ha abordado. Eso es un estudio que tiene unas connotaciones causales importantes. Mire, causales importantes. Yo no puedo decir que yo voy a hacer un estudio de alcance cuantitativo exploratorio si yo realmente no indago el problema, si realmente yo no me ubico en identificar cómo ese problema puede llegar a trabajarse incluso desde otras perspectivas, no solamente la mía. Tengo otro alcance que es el descriptivo, que es el que casi siempre utilizamos cuando escogemos el enfoque cuantitativo, y yo quiero partir diciendo que doy unas ideas, pero que obviamente cada director de trabajo de grado orienta desde su conocimiento. Pero normalmente cuando yo escojo una ruta cuantitativa, esta es el alcance por donde me voy, el descriptivo. ¿Por qué razón el descriptivo? ¿Alguien me quisiera decir por qué? Voy a destacar una palabrita que está ahí. Dice, considera el fenómeno estudiado y sus componentes. Mire, yo no puedo decir que es que nadie en el mundo jamás ha abordado el problema de por qué a los niños se les dificulta aprender matemáticas en 6º grado. En el estado del arte creo que usted habrá encontrado 10.000 investigaciones que hablan sobre eso. El fenómeno ya ha sido estudiado, pero usted lo va a considerar teniendo en cuenta unas variables que usted va a definir y unos conceptos que usted le va a aplicar. Entonces usted dice, mire, yo voy a definir una variable dependiente, unas variables independientes, mi variable dependiente que tiene que ver con mis procesos cognitivos de alto nivel y me desarrollo competencias, mis variables independientes que tienen que ver con el uso del simulador en el aula, que tienen que ver con la estrategia didáctica o pedagógica o con la propuesta de intervención que voy a aplicar. Eso nadie lo ha hecho. Eso ahorita mismo nadie lo ha hecho. Pero yo lo voy a aplicar sobre un fenómeno que ya ha sido estudiado, que es el tema de que por qué las personas tienen problemas para aprender matemáticas de 6º grado. Y puedo encontrar causas y por eso puedo hacer un árbol de problemas fácilmente porque puedo identificar autores diferentes que hablan sobre diferentes causas y puedo atender que ese problema se evidencie en mi institución educativa y puedo claramente identificar cuáles son los efectos en las pruebas saber, en las pruebas PISA, en las pruebas de mi área al interior de mi curso, en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, en el desarrollo de las competencias, porque lo veo cuando al final evalúo y hago un análisis claro sobre eso. Ahí está el enfoque, mire, ahí está el descriptivo, ahí está. Y profe, y también ¿sí? Y mi profe también, Sí. y también ahora que mencionas esto de cuando un tema es nuevo, que no es tan explorado, a veces las mismas universidades como que le hacen meter miedito a uno como estudiante porque dicen, no cojas esa línea porque esa línea es poco estudiada, entonces te la van a rechazar, te la van a corregir, te la van a dar súper corregir. Mejor vete por lo seguro, por este tema que ya hay 800 artículos ahí. O sea, a veces uno quiere explorar un tema nuevo y a veces la cátedra, nuestras almas mater de que nos asustan. No, por ahí no. Vete por este lado que está más explorado porque este es donde te va a ir mejor.
Claro, claro, así es, ¿cierto? Así es. Realmente abordar temas que han sido poco explorados cuando uno se va por un alcance exploratorio, tiene una complejidad, por supuesto que sí la tiene, ¿cierto? Pero también cuando no se conoce sobre ello, todo se puede hacer, todo se puede proponer, todo lo que tú de pronto puedas diseñar para eso que es nuevo está bien, desde la perspectiva justificada en la que lo hagas, ¿no? Bueno, y están los otros dos alcances que, pues, a mi forma de ver, no necesariamente son aplicados en los proyectos de uso de simuladores en el aula, que son los correlacionales y los explicativos. Los correlacionales, a pesar de que nosotros, de cierta manera, sí pudiéramos llegar a aplicar un alcance correlacional, no lo alcanzamos a hacer. Esto se convierte en un ciclo, un juego de palabras, ¿no? Es un alcance correlacional que no alcanzamos a hacer, porque para poder tener un alcance correlacional, yo tengo que agrupar variables, comparar variables, cuantificar relaciones, definir entre ellas qué es lo que está pasando, probarlas. El alcance correlacional es un poco más complejo en el tiempo también, pero adicionalmente a eso requiere de mayor argumentación, porque tiene la finalidad de ofrecer una predicción sobre lo que puede llegar a pasar después. Por ejemplo, yo estoy viviendo cómo las grasas trans afectan la obesidad de las personas. Yo claramente puedo correlacionar a partir de análisis clínicos, experimentos, que esas dos variables están relacionadas. Pero necesito un diseño evolutivo. Ahorita vamos a ver los diseños. Necesito un diseño evolutivo para poder hacer eso. Y a nosotros no nos alcanza el tiempo para hacer este tipo de alcances. Quizás si tuviéramos un año más, ¿cierto? Para hacer el desarrollo, pero no. Y los explicativos son un poco más complejos todavía, porque en este tipo de alcances de investigación, yo lo que busco es que las personas ya no solamente expliquen o describan qué está pasando o correlacionen las variables que hay entre ellos, sino que además de eso determine causas nuevas, probables de lo que está sucediendo y además de eso genere predicciones sobre posibles cosas que pueden suceder y además de eso tienen un alto poder en el modelamiento, para generar un sentido de entendimiento completo del fenómeno. Nosotros realmente no profundizamos tanto en nuestros trabajos de grado como para que lleguemos a ese alcance. Y dentro de estos alcances, yo puedo definir unos diseños. Yo no voy a explicarlos todos porque se supone que ustedes ya los leyeron. Voy simplemente a explicar cuál es el que normalmente se escoge cuando se define una ruta de investigación cuantitativa con un alcance descriptivo y se define un diseño de investigación que normalmente es no experimental. Nosotros no desarrollamos experimentos puros, ni preexperimentos, ni cuasi experimentos en nuestros trabajos de grado. O sea que es no experimental y que tiene un corte transeccional o transversal. Miren, este que está acá. Nosotros no desarrollamos trabajos de grado longitudinales o evolutivos en el tiempo porque nosotros no desarrollamos trabajos de grado que tengan que ver, por ejemplo, con cómo evoluciona de acuerdo con el aprendizaje basado en problemas, el mejoramiento en el aprendizaje significativo de los estudiantes del 2017 al 2025. No. Nosotros aplicamos un trabajo de grado que tiene por característica, váyanse por aquí, por favor, váyanse por el no experimental, transeccional, transversal. Nosotros aplicamos trabajos de grado que tienen como característica recoger datos en un solo momento. ¿Qué me quiere decir cuál será ese único momento en el que se basa el resto del trabajo de grado?
¿cuál será? En la aplicación de la estrategia pedagógica utilizando los Antes de eso. ¿Qué desarrollas antes? La ¿Qué metodología. tienen que entregar como El último diseño. entregable aquí en este curso? En este curso, ¿qué entregan como último entregable? Un anteproyecto. ¿Pero qué incluye el anteproyecto? Incluye un capítulo especial que se llama ¿cómo? Propuesta de investigación. La propuesta, no, la propuesta está en el siguiente curso. En La este identificación curso, de la problemática. sí, incluye el señora. diagnóstico Sí, de la señora, Es correcto. así es. El diagnóstico inicial, ¿cierto? El diagnóstico inicial, que es la base de la investigación que ustedes desarrollan en su trabajo de grado. Mire la importancia que tiene. Es la base. Y yo a veces me encuentro con trabajos de grado que luego hacen la propuesta de la intervención y se les olvidó lo que encontraron acá y nunca lo mencionan, ¿no? O sea, simplemente hacen un conjunto de cosas, pero nunca tuvieron en cuenta lo que encontraron en el diagnóstico. Y mírelo acá, la característica que tiene. Y mire los tipos que puede tener. Mire, yo se los decía ahorita, a ver, exploratorio, descriptivo, correlacional. Ahí está el de nosotros, el posible de nosotros, ¿cierto? El descriptivo. Nosotros recogemos datos en el diagnóstico, pero también recogemos datos cuando estamos ejecutando la propuesta. Y también recogemos datos al final, solo que eso lo hacemos en un único momento, no lo hacemos evolutivamente, no lo hacemos como una tendencia, no hacemos análisis de tendencias, no hacemos diseños analíticos evolutivos. Por eso nuestro diseño no es longitudinal ni evolutivo, nuestro diseño es transeccional o transversal, ¿sí? Y no experimental, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hasta este punto? Bueno, si esto que son los cuantitativos nos quedaron así como muy claros, ¿cierto? Pues hablemos de los que define Sampieri como cualitativos, ¿cierto? Cualitativos. Y Hernández Sampieri tiene todo un catálogo para los posibles estudios de tipo cualitativo que nosotros podamos definir. Y una cosa importante es que él define aquí, para el cualitativo es un diseño. Los alcances descriptivo, exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo son cuantitativos. Para lo cualitativo se definen diseños. Y estos diseños pueden ser de todos estos tipos que estamos viendo allí en esa diapositiva, pero yo solamente me voy a centrar en dos de ellos, en dos, que realmente es uno, pero que se convierte a veces en dos, porque a veces los definimos de forma distinta. Y aquí también depende mucho del autor que nosotros tomemos. La base de la maestría es Hernández Sampieri, pero no significa que nosotros no podamos hacer uso de otros autores para complementar los diseños de investigación que puede tener el enfoque cualitativo. Y este que voy a mencionar acá es uno de los que más se aplica, que es el de investigación-acción, o que también a veces es definido por otros autores como de perspectiva de investigación-acción. Y también en otros estudios hay un tipo de investigación que no está acá, pero que también lo he visto mucho reflejado en algunos trabajos de grado, y es el de estudio de caso. Específicamente, si nosotros nos vamos a ir por la parte de investigación-acción, hay algo muy interesante que tiene este diseño, y es que en este diseño nosotros somos arte y parte, y a mí me parece muy centrado realmente a lo que nosotros hacemos, porque muchas veces nosotros somos el mismo profesor del área y el único, ¿no? Además, no hay más.
es el profesor de matemáticas, pero es el profesor de matemáticas de todo el mundo. Entonces, cuando uno de pronto va a definir una entrevista, porque aquí en el enfoque cualitativo hay que hacer entrevistas, aquí uno hace una entrevista y uno dice, ¿y a quién entrevisto? A mí mismo. Porque resulta que yo soy el profesor de la materia, entonces yo con yo, ¿cierto? Y termina en el alcance, en este diseño de investigación-acción, termina el investigador siendo arte y parte. Y cuando usted lee la investigación-acción, hay algo muy bonito que dice, hay un momento del desarrollo de la investigación-acción en el que el investigador tiene que divorciarse del trabajo de grado, dejar la subjetividad y ver los toros detrás de la barrera. Eso es difícil, porque a veces como docentes creemos que estamos haciendo todo bien, pero los resultados de las pruebas nos dicen lo contrario, los resultados del desempeño de los estudiantes nos dicen lo contrario, el aprendizaje de los estudiantes y los niveles de calidad educativa del colegio nos dicen lo contrario, pero nosotros seguimos pensando que somos los mejores docentes. Entonces, hay un momento de esta investigación-acción en la que el investigador se tiene que divorciar y tiene que decir, dejo de ser el profesor de la materia para ser el investigador que contribuye en la alternativa de solución para ese problema. Verificando cuáles son esas categorías de análisis que yo debo definir para poder interpretar adecuadamente el problema, ofrecer una alternativa de solución al problema, actuar sobre esa alternativa de solución y volver a evaluar otra vez si efectivamente fue la mejor o no, porque ahí también viene otro problema de subjetividad y es que a mí me parece excelente la propuesta que yo propuse, ¿sí? Entonces realmente otra vez tenemos que volver sobre un aspecto de objetividad. No es fácil, porque a nosotros nos tocan en este tipo de investigación precisamente este tipo de problemas, ¿no? En los que nosotros somos el profesor de la materia, es el único profesor de la materia, y me tengo que evaluar yo mismo, y me tengo que entrevistar yo mismo, y mis estudiantes están coartados porque son mis estudiantes y dependen de mi nota. Entonces los resultados se vician un poco, ¿no? Se vician. A veces en este punto, por eso las pruebas diagnósticas son tan importantes, ¿cierto? Para dar como ese otro criterio de objetividad que se necesita para poder empezar a divorciar esos temas tan subjetivos que a veces se pueden dar acá. Ahora vienen los mixtos, y aquí yo quiero sí centrarme un poquito porque muchas veces también nos encontramos con trabajos de grado que escogen la ruta de investigación mixta, pero no se dan a la tarea de analizar cuáles son los diseños de la investigación mixta. Es que los diseños de la investigación mixta no son los mismos cuantitativos, no son los mismos cualitativos. Entonces no puedo simplemente llegar y decir que mi enfoque es mixto y mi alcance es descriptivo, porque no. Porque son estos 6 los que propone Sampieri, son estos 6. Entonces, si usted me dice que es descriptivo, dígame cuál de esos es. Ninguno. Si usted me dice que es exploratorio, dígame cuál. Exploratorio secuencial. O sea, le falta el apellido, ¿cierto? Como Marlene Guerrero. Es Marlene, pero ¿cuál? Marlene Guerrero, exploratorio secuencial. Si es explicativo, pero ¿cuál? Explicativo secuencial. ¿O cuál de todos estos? Yo normalmente cuando he desarrollado investigaciones aquí en el proyecto de uso de simuladores en el aula y escojo la ruta de investigación mixta, me voy por el tema del diseño exploratorio secuencial y les voy a decir por qué.
Cuando yo defino un diseño exploratorio secuencial, yo me voy por un problema en el que yo puedo inicialmente recoger y analizar datos cualitativos, pero también puedo tener datos cuantitativos y puedo posteriormente comparar estos datos para combinar esas dos modalidades. A mí me parece muy enriquecedor este alcance, este diseño, perdón, de investigación, porque me permite hacerlo desde dos puntos de vista. Cuando estoy haciendo el diagnóstico inicial, planteo mi prueba diagnóstica, pero además de eso planteo, por ejemplo, grupos focales con estudiantes para analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y con profesores, si es que tengo varios o si no tengo sino uno, entonces el análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas desde la perspectiva de ese profesor. Aplico posteriormente la estrategia con base en los resultados obtenidos de la unión de esos elementos y posteriormente recapitulo sobre esos datos cualitativos y cuantitativos, haciendo una revisión posterior de una prueba de verificación que comparo con la primera y de nuevamente un análisis, puede ser ya de un grupo focal de menos estudiantes, de menos personas, en las que comparo resultados y contrasto con los que había obtenido inicialmente arriba de forma cualitativa, para finalizar con lo que denomino una matriz de triangulación de resultados, que finalmente se obtiene y que compara todos los instrumentos que he aplicado. Este tipo de enfoques que nosotros podemos tener desde la perspectiva mixta realmente son muy enriquecedores. Yo pienso que si uno tiene la posibilidad de profundizar en resultados, el mixto es muy adecuado, pero a veces cuando no hay mucho tiempo para desarrollar el trabajo de grado, no se los aconsejo, ¿cierto? No se los aconsejo porque realmente es amplio en la cantidad tanto de instrumentos que hay que utilizar como del análisis que hay que hacer. Pero es muy enriquecedor, es muy enriquecedor. Un trabajo de grado que aplique un enfoque con un diseño de este tipo realmente obtiene muy ricos resultados y profundidad en los mismos. Bueno, y ahí les dejo los otros para que ustedes también los lean, aunque no necesariamente estos se aplican, ¿cierto? Recordemos que el explicativo tiene otra connotación, al igual que posteriormente los diseños Distract, DIANIP o el diseño de investigación múltiple, que también, pues si acaso estos son complejos, el diseño de investigación múltiple lo es mucho más. Bueno, dado que voy a cambiar ya a otra parte del tema, quisiera saber qué preguntas tienen sobre los enfoques y los diseños. Bueno, ninguna manito levantada, así que pienso que todo claro o todo muy confuso, ¿sí? Una de las dos. Bueno, entonces vamos a pasar a las variables, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a definir las variables, a mí me gusta hacer esta discriminación dependiendo del tipo de ruta de investigación que escojamos. Si yo escojo una ruta de investigación que es cuantitativa o mixta, yo debo definir variables. Pero si además la que escojo es mixta, debo definir, además de las variables, las categorías de análisis. Las categorías de análisis son cualitativas, las variables son cuantitativas. Cuando yo defino una variable, yo siempre le digo a mis estudiantes, piensen en la fórmula y igual a f de x. A mí me encantan las matemáticas. Y igual a f de x. Donde la variable que depende, ¿quién es? ¿Cuál de esas será la variable que depende? Los matemáticos, ¿dónde están? Y. Muy bien. La variable que depende es la Y. Y es quien toma valores dependiendo de lo que le diga X y su función, ¿no? Entonces, piensen en Y como la variable dependiente y X como las posibles variables independientes, ¿no?
he colocado X ahí, pero realmente nosotros en las variables definimos X1, X2, ¿cierto? Muchas posibles variables independientes que podemos llegar a tener. Ahorita les voy a dar un ejemplo de una variable dependiente para que ustedes más o menos identifiquen por qué razones que depende. Y muchas veces los estudiantes empiezan a inventarse aquí variables, ¿no? Variables, uno dice, ¿de dónde salió eso? Uno mira el título, mira la pregunta, problema, y luego mira las variables, y uno dice, ¿por qué las variables dicen otra cosa? Cuando uno desarrolla un trabajo de grado, hay, mejor dicho, una triada. La triada es título, pregunta, problema y objetivo general. Esas tres cosas están, mejor dicho, íntimamente ligadas, y en la mitad de ellas están las variables. Las variables deben salir de la pregunta problema. Es que uno aclara mucho ese cuento cuando ve un video por ahí que hay en YouTube de cómo se define una pregunta problema de investigación. Y le dicen que la pregunta problema tiene un qué, que tiene unas dimensiones que son las variables, y que tiene una población, y que tiene una dimensión espacial, que puede llegar a tener también una dimensión temporal. Y ahí le dicen a uno, mire, las dimensiones de la pregunta son las variables. O sea que si yo me voy a esa presentación que había hecho la profe Joana, ¿cierto? Voy a ir un poquitico atrás a esa que ella había hecho por acá, aquí, ¿sí? Yo miro esta pregunta problema, que yo a veces digo, ¿por qué se inventan preguntas problemas en los trabajos de grado si aquí está la pregunta problema? Aquí está la pregunta problema. Lo que yo tengo es que adaptarla a mi trabajo de grado. ¿Alguien me querría decir cuáles son las variables en esa pregunta problema? Podría ser el uso de simuladores, y la otra Muy sería bien, el Liliana. desarrollo de competencias. Muy bien. ¿Y una falta? ¿Faltaría una? ¿Cuál sería? La estrategia de aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? Sería la otra. Tengo tres. Hay claramente definidas tres. El potencial de los simuladores, el desarrollo de competencias y procesos cognitivos de alto nivel, y las estrategias de aprendizaje basado en problemas. Ahí hay tres. Si pones la anterior diapositiva, ahí están en color. Exactamente. Muy bien. Entonces, pregunta, chicos, ¿cuál de esas sería la variable dependiente? ¿Cuál será? ¿Cuál de ellas es la que depende de las otras? El desarrollo de competencias y procesos cognitivos. Excelente, sí señora. El desarrollo de competencias y procesos cognitivos de alto nivel es lo que yo quiero lograr. Es lo que va a depender de lo que haga. ¿Y qué es lo que voy a hacer? A aprovechar el potencial de un simulador XYZ y a aplicar una estrategia de aprendizaje basada en un problema. Mira, ahí está. Entonces, ¿cuáles son las dependientes? Las independientes, ahí están, esas últimas dos que mencioné. Entonces, si eso es claro, ¿cierto? En nuestro trabajo de grado, cuando yo me voy aquí a esta definición de las variables, pues yo también ya tengo claridad en cuáles son las dependientes y cuáles son las independientes. Y podría llegar a definir si mi enfoque o ruta de investigación es mixta, que además existen unas categorías de análisis subyacentes, como por ejemplo el uso específico de un tipo de simulador, como por ejemplo el proceso de enseñanza y aprendizaje al interior del aula, como por ejemplo el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes. Todas esas podrían ser categorías de análisis que dependen de cómo posteriormente yo las vaya a definir. Y cuando
la ruta es cualitativa, yo solamente defino categorías de análisis. Por eso a mí me encanta ya en ese título que dice en el trabajo de grado, variables o categorías de análisis. Y es que la O es verdadera también cuando es una y otra, ¿no? ¿Se acuerdan de que eso es la O? Entonces a veces uno cree que es que solo debe definir variables y entonces si el enfoque es cuantitativo, defino variables, claro que sí, pero cuando es mixto se me olvidan las categorías de análisis. Y cuando es cuantitativo no le cambio el título. Entonces sí es muy importante que sepamos cómo definir esa tabla y también cómo operacionalizarla, porque ese es otro tema que también nos piden a nosotros cuando nos están haciendo esta revisión. Y nos dicen, mire, una cosa interesante es que usted tiene que operacionalizar variables. Las variables se operacionalizan de acuerdo con cuáles son dependientes y cuáles son independientes. De manera que nosotros tenemos una variable dependiente que tiene que ver con la competencia y el proceso cognitivo de alto nivel. En este caso, en este ejemplo, es explicar problemas relacionados con los enlaces químicos y tengo unas dimensiones que deben necesariamente estar relacionadas con los estándares de competencia o con los indicadores de desempeño que yo he definido desde mi área. Es muy importante que esto se haga de esta manera porque posteriormente cuando yo voy a diseñar la prueba diagnóstica, que eso lo vamos a ver más adelante, la prueba diagnóstica tiene que reflejar estas dimensiones. No puede ser de otra manera porque para poder hacer el análisis de resultados de mi diagnóstico inicial y de mi posterior comparativo entre el inicial y el final, yo tengo que saber cómo compararlos. Si yo decidí hacer en este momento 10 preguntas y esas 10 preguntas, unas son memorísticas, otras son de lo que me acordé evaluar y otras son no sé de qué cosa, y luego cuando haga la prueba diagnóstica final, las preguntas son totalmente distintas, apuntan a competencias y dimensiones totalmente diferentes, dígame, ¿cómo comparo? Lo único que yo puedo comparar ahí es a cuántos le fue bien y a cuántos le fue mal, y eso no está absolutamente probando nada. Eso desde ninguna circunstancia me está permitiendo que yo realmente compruebe si se logró o no se logró el desarrollo de esa competencia. Es que la pregunta es muy clara. Desarrollar competencias y procesos cognitivos de alto nivel. Entonces no puede ser simplemente decir que porque 80 acertaron y 20 no, entonces a todo el mundo se fue bien, entonces todo el mundo logró la competencia. No. Y los instrumentos de recolección de información tienen que tributar para que yo realmente pueda lograr obtener información que me permita evidenciar que eso se logró. O sea, que cuando yo defino acá que el instrumento de recolección es una prueba diagnóstica de entrada y salida, esa prueba diagnóstica de entrada y salida necesariamente tiene que estar diseñada atendiendo a estos estándares de competencia o estos indicadores de desempeño o a estas competencias que yo haya definido en un momento determinado en mi plan de área. Y algo interesante es que una vez que nosotros tengamos la posibilidad de hacer ese análisis también es diferente dependiendo del enfoque que yo haya escogido. Cuando yo ya tengo claridad sobre cuál es mi variable, cuáles son mis dimensiones, cuáles son mis indicadores y mis instrumentos de recolección de información, pues entonces yo me voy a definir bien cuántos de estos son los que yo tengo que utilizar. Si usted se da cuenta, en la anterior diapositiva yo dije prueba diagnóstica de entrada y salida, diario de campo. Si aquí solo tengo la dependiente, ¿no? Pero realmente yo tengo que operacionalizar todas. Si mi enfoque es cuantitativo, tengo que operacionalizar tanto las dependientes como las independientes. Si mi enfoque es mixto, tengo que también agregar la categoría de análisis. Si mi enfoque es cualitativo, operacionalizo la categoría de análisis, que porque sea cualitativo no quiere decir que esto me lo paso por alto. Y entonces yo defino cuáles son mis instrumentos de recolección de información. Y los instrumentos de recolección tienen propósitos distintos. Yo puedo aplicar diferentes tipos de instrumentos en mi trabajo de grado. De hecho, hace parte de lo que hemos definido en el proyecto de uso de simuladores en el aula, que los estudiantes deben aplicar
cierto número de instrumentos de recolección de información como mínimo, como mínimo. El primero de ellos es uno que aplicamos en la justificación, que es el que me ayuda a discernir el simulador que voy a aplicar. A veces se les olvida a los estudiantes hacer uso de ese instrumento. Es el instrumento para el análisis y selección del simulador. Y a veces, no es que voy a usar GeoGebra porque se me ocurrió ayer. No, debo poder hacer un análisis de si GeoGebra es el más pertinente. ¿Cómo lo hago? Aplicando ese instrumento, comparando con otros. No solamente definiendo que ese es porque es que ese es el que yo sé usar, porque es que ese es el que más me parece pertinente a mí, porque así lo decidí ayer. Entonces, ese es el primerito. Y luego vienen los instrumentos que aplico en el pre, en el durante y en el después. Y esos instrumentos pueden ser de diferente tipo: observación, entrevista, encuesta, experimento, prueba diagnóstica y análisis de contenidos. Yo voy a enfatizar solamente en 3 de ellos, que son la entrevista, la prueba diagnóstica y la observación. El análisis de contenidos es el que ustedes hacen con el de uso de simulador en el aula, ¿no? El que hacen allá para comparar el simulador. Es la técnica de análisis de contenidos, un instrumento que ha sido diseñado por la doctora Joana Beatriz, precisamente para que ustedes puedan hacer ese comparativo. El análisis de contenidos le permite a usted identificar de diferentes documentos, obras, en este caso material relacionado con los simuladores, información que le permita tomar una decisión. En el caso, pues ya de lo que vamos a aplicar nosotros, vendría este, que es el de la prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica normalmente se aplica en el pre y en el post. Y la prueba diagnóstica tiene que estar diseñada por competencias. ¿Recuerdan cuando les dije que las variables identificaban entre sus dimensiones las competencias? Pues la prueba diagnóstica tiene que reflejar un diseño por competencias. Ahorita vamos a ver qué significa eso de un diseño por competencias. Nunca jamás una prueba diagnóstica de un trabajo de grado de uso de simuladores en el aula debería ser memorística, porque entonces no es tipo saber, y si no es tipo saber, entonces no está evaluando las competencias básicas de interpretación, argumentación y proposición, y mucho menos los procesos cognitivos de alto nivel, como lo es la explicación de fenómenos asociados con el enlace químico, que era el que quería yo averiguar si sí o no los estudiantes lo podían formar y lograr con el desarrollo de esta estrategia. Así que las preguntas tienen que estar diseñadas tipo saber y atendiendo a interpretativo, argumentativo y propositivo. Y esas preguntas yo las voy subdividiendo por esos tipos de competencia para que eso me permita posteriormente poder procesar, codificar y tabular los resultados. Entonces, voy a tener algo como esto. Esta es una pregunta. ¿Alguien me puede decir qué tipo de pregunta saber es esta? ¿Es interpretativa? ¿Es argumentativa? ¿O es propositiva? ¿Quién me diría? ¿Qué dicen? ¿Cuál de las 3 será? Miren el encabezado de la pregunta. Ajá. Y las opciones de respuesta, ¿cierto? Las opciones de respuesta claramente me dicen qué tipo de pregunta es. ¿Qué dicen? Argumentativo. Argumentativo, sí, señor. Es argumentativo, ¿sí? Entonces, yo hago mis preguntas, un conjunto de preguntas. Normalmente las instituciones educativas tienen en su sistema institucional de evaluación cuántas preguntas deben hacer en una prueba. Algunas instituciones lo definen, otras no. Ustedes deben decidir cuántas preguntas. Yo normalmente considero que
un mínimo de preguntas de 10 está bien, pero eso lo define cada sistema institucional de evaluación. Y yo lo que hago luego es un cuadro como este, en el que yo identifico qué preguntas hacen parte de los indicadores y de las competencias. ¿Se acuerdan que eran 3 dimensiones de competencias? ¿Sí se acuerdan en las variables? Eran 3 dimensiones, mírenlas acá. Voy a devolver. Acá están, mírenlas. Comprende, formula, indaga. Entonces acá yo tengo 3, 1, 2, 3. Comprende, formula, indaga. Entonces yo digo que las preguntas que atienden a la comprensión del fenómeno son la 3, la 5, la 8 y la 10. Y tengo que las preguntas que atienden a la formulación son la 2, la 4, la 9. Y las otras son la 1, la 6 y la 7. ¿Para qué me sirve hacer esto? ¿Ustedes qué creen? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué creen que puede Dar ser? el nivel de competencias a los que Claro. ha podido alcanzar el chico. Así es, porque cuando él ya me conteste, ay, perdón, porque es que allá un gato le pasó algo y no sé si se escucha. Bueno, porque cuando yo empiece a comparar, yo voy a poder hacer un análisis por competencias. Porque yo voy a coger y digo, mira, de la pregunta 3, 5, 8 y 10, yo voy a agrupar esas respuestas y yo voy a hacer algo como esto. No viene acá, pero lo voy a adelantar un poquito. Algo como esto. Yo quiero saber mis estudiantes cómo estaban en la competencia de indagación. Entonces, en la competencia de indagación, las preguntas eran la 1, la 6 y la 7. Entonces, yo puedo hacer un gráfico que me represente cómo les fue a ellos en términos generales en esa competencia y luego hacer una argumentación sobre lo que resultó en esa competencia. Eso es lo que me permite poder tener claro cómo estoy agrupando la prueba diagnóstica. Y esto es tan importante porque me va a permitir luego poder justificar qué elementos son los que debo tener en mi propuesta de intervención que fortalecer a partir de los resultados de la prueba diagnóstica. Y me va a permitir comparar posteriormente, porque luego cuando yo haga la prueba final, voy a tener la misma cantidad de preguntas que también van a estar orientadas a esa competencia y voy a poder comparar cómo le fue a los estudiantes y realmente aumentó o no. Si realmente le fue bien o no, de acuerdo con mi propuesta. Y mire, esto es tan interesante que yo me he encontrado casos en los que hay proyectos que descubren que de pronto en esta competencia sí, pero que en la otra no, y en la siguiente de pronto sí. Y no necesariamente en todas las competencias nos tiene que resultar que fue positivo. Pero realmente solo lo podemos hacer cuando hacemos este tipo de análisis. Eso para la prueba diagnóstica. Y en la prueba diagnóstica hay algo que a veces se nos olvida en el diagnóstico. Generalmente se nos olvida. En la guía de trabajos de grado dice que usted tiene que estar en capacidad de contrastar los resultados de su diagnóstico inicial con los referentes teóricos consultados. Contrastarlo con su estado del arte. Anda, para eso era que yo hacía un estado del arte por allá en caracterización de la investigación aplicada y luego también lo traía acá a mi marco teórico en esta propuesta de investigación aplicada. Era por eso. Porque ahora que yo voy a hacer el análisis del diagnóstico, yo tengo que basarme en autores para justificar mis juicios de valor. Porque estos resultados lo que me permiten a mí es establecer juicios de valor. Entonces, en este caso, me va a permitir leer un análisis breve que hacen aquí los estudiantes de esta competencia. Dicen, la pregunta 1, 6 y 7 evaluaban la competencia de indagación en la que se analizan cómo los estudiantes involucran procedimientos y diversas metodologías para dar respuesta a preguntas en las que deben analizar situaciones problema. Plantean sus propias preguntas y buscan relación causa y efecto, observando los resultados
consignados en la figura 24, solo el 81% de los estudiantes no posee habilidades apropiadas para responder a hipótesis de fenómenos naturales estudiados en las ciencias naturales contextualizados en situaciones problema por medio de procedimientos experimentales. ¿Por qué puede hacer esta justificación él acá? Porque la pregunta no era memorística, porque yo no le pregunté qué era el átomo. Según Benito Viloria 2021, mire, aquí está el estado del arte, aquí estoy haciendo contraste. Una dificultad que tienen los estudiantes en las ciencias naturales es el desarrollo de habilidades en el análisis de datos, la interpretación de estos y plantear conclusiones procedentes de investigaciones. O sea que cuando yo haga mi propuesta por allá de intervención, yo sé que un resultado grave aquí tiene que ver con eso y entonces yo digo, ok, en mi propuesta yo tengo que incluir alguna actividad que tenga que ver con análisis de datos, interpretación y planteamiento de conclusiones procedentes de ello. Por eso es importante el diagnóstico. El diagnóstico es la base del trabajo de grado, la base. Bien, eso en lo que tiene que ver con la prueba diagnóstica. Pero yo les decía que dependiendo del enfoque hay otros instrumentos que se deben aplicar, ¿no? Entonces, si mi enfoque es cualitativo, yo además de la prueba diagnóstica debo aplicar la entrevista. La entrevista es una situación que normalmente yo realizo a través de un diálogo con las personas que entrevisto. En este caso, una entrevista puede ser, por ejemplo, aplicada a docentes o puede ser aplicada a grupos focales de estudiantes. Si la aplico a docentes, yo tengo que saber cuál es el propósito de hacer esa entrevista. Por ejemplo, mi categoría de análisis tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. Entonces, esta entrevista va a indagar sobre cómo se da este proceso de enseñanza en el aula. Pues, por ejemplo, tengo preguntas como la que sigue. En la enseñanza de las ciencias naturales es importante partir de los conocimientos previos del estudiante. ¿Por qué? Entonces, dése cuenta que yo lo que estoy haciendo en ese momento es una pregunta que me va a orientar a mí posteriormente a hacer un análisis, que ese análisis lo voy a hacer utilizando otra técnica de análisis de datos diferente a la estadística. Ahorita les voy a mostrar cuál es esa técnica de análisis diferente a la estadística, que es cualitativa. Existen técnicas de análisis cuantitativas y técnicas de análisis cualitativas. Otro instrumento de recolección de información que se aplica normalmente en los trabajos de grado es la observación de campo no experimental. En este caso, nosotros aplicamos algo que se llama el diario de campo o el diario pedagógico, en donde recogemos información durante la ejecución. Entonces, mire, he encontrado que tengo instrumentos en el antes, como son la prueba diagnóstica, la entrevista. En el durante, por ejemplo, el diario pedagógico, que es este. Y en el después, nuevamente una prueba diagnóstica de salida, nuevamente una entrevista. Este es en el durante. Y mire algo muy interesante que tiene este diario de campo, porque a veces es que aplicamos el tema del diario de campo, pero tampoco lo sabemos aplicar muy bien. El diario de campo me debe permitir a mí obtener información de las dimensiones que yo elegí. Mire, aquí deben estar las dimensiones que yo allá definí en las variables, acá en el diario de campo también deben estar, porque yo debo documentar cómo le fue a los estudiantes, cuál fue la observación que yo tuve respecto de la dimensión que yo estoy queriendo que ellos logren. De nada me sirve poner aquí una cantidad de texto que no tiene significado y que yo no voy a poder correlacionar jamás. Entonces, nuevamente, el hecho de que sea cualitativo no significa que no es estructurado. En este caso, pues este diario de campo me ayuda a mí a hacer una estructuración de la información para posteriormente hacer un análisis cualitativo, otra vez, cualitativo. El diario pedagógico es un instrumento de recolección cualitativo y el hecho de que de pronto mi enfoque sea cuantitativo no implica que yo no pueda aplicar un diario de campo durante
el trabajo de grado, debido a que yo sí tengo que dar cuenta de cómo se lograron las dimensiones durante la ejecución. Entonces, como les decía, existen técnicas de análisis de datos que son cuantitativas y técnicas de análisis que son cualitativas. Las cuantitativas, fáciles, las estadísticas, medidas de tendencia central como la media, la mediana, la moda, el promedio, bueno. Y hay una muy particular que a mí me gusta mucho y que normalmente yo sí recomiendo que la apliquen los estudiantes, que es la prueba T-Student. Últimamente se ha vuelto tan importante que prácticamente que en todos los trabajos de grado uno ve que la exigen. La prueba T-Student. La prueba T-Student me permite a mí hacer una comparación entre dos pruebas, una prueba pre y una prueba post, para poder detectar si hubo diferencias significativas en los resultados. Porque a veces simplemente con decir que es que aumentó allá porque dice que aquí eran 60 y después aumentó a 75, no necesariamente por decir eso significa que hay una diferencia significativa. Y cuando no hay una diferencia significativa, o sea que yo no puedo comprobar que mi hipótesis se cumplió, pues no puedo comprobar tampoco que el trabajo de grado tuvo un efecto positivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se aplica la T-Student, porque la T-Student diferencia entre cuando son muestras relacionadas a cuando son muestras independientes. Y diferencia también cuando la desviación estándar es igual a cuando es diferente, ¿no? Entonces, también hay que leer un poquito sobre la prueba T-Student para saber específicamente cuál es la que nosotros debemos aplicar. Yo normalmente a mis estudiantes les explico la de 2 muestras de datos relacionados, porque normalmente ellos la aplican a la misma población, ¿no? Pero a veces he tenido trabajos de grado en los que tenemos inconvenientes porque el trabajo de grado finaliza al año siguiente y ya no, la población no es la misma a la que se les aplicó el diagnóstico inicial, ¿no? Entonces, a esta población nueva se le aplica la estrategia y se le aplica la prueba post, pero no fue a la misma a la que se le aplicó el diagnóstico inicial. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque las muestras son no relacionadas, son independientes, ¿no? Listo. Esto ya lo expliqué. Esta es otra forma de hacer un comparativo posterior. Este también se hace por competencias, entonces aquí pongo las 3 competencias y hago pues también una descripción de cómo le fue a los estudiantes. Además de eso, comparo de pronto con el sistema institucional de evaluación del colegio para que pues también la propuesta tenga un poquito de relación con lo que se hace allá con el modelo pedagógico institucional. Y esta es la T-Student, ¿cierto? La T-Student normalmente lo que me permite a mí es hacer un comparativo, como lo decía, entre el pre y el post, aplicando una estadística que me permite identificar si se comprueba o no se comprueba la hipótesis de investigación. Cuando yo aplico la prueba estadística de la T-Student, esto me permite a mí poder hacer un comparativo y saber si este estadístico T es mayor que el valor crítico P para las 2 colas. Y eso me permite identificar si efectivamente se prueba, se acepta o no la hipótesis de investigación, dependiendo en qué rango de rechazo se encuentre. Entonces, si el estadístico T se encuentra en la zona de rechazo, significa que la hipótesis no se comprueba, sino que se comprueba la hipótesis de investigación. En cuanto a las técnicas de análisis de datos cualitativos, aquí en este caso lo que tenemos es una matriz DOFA. Los datos cualitativos usted tiene que buscar la manera de agruparlos. Una técnica valiosa para poder agrupar esos datos de entrevistas, de grupos focales, de encuestas abiertas que tenga, son precisamente la matriz DOFA. Y en la matriz DOFA hay algo muy interesante y es que usted puede contrastar por grupos focales y luego también hacer un comparativo entre grupos focales. En este caso, tenemos el comparativo entre las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas de un grupo poblacional en el que puedo identificar a partir de los resultados las estrategias FO, las estrategias FA, las estrategias DO y las estrategias DA.
a mí me causa mucha inquietud cuando yo veo un trabajo de grado que está aplicando un enfoque cualitativo y que no tiene ni siquiera esto, sino que todo es escritura larga, a veces hasta sin argumentación. Es pura cuestión descriptiva, ¿no? Hicimos esto, hicimos aquello, entonces nos dio esto y faltó aquello. Pero no hay realmente un análisis de datos cualitativos, no los hay. En este caso, yo lo tengo. Y estas estrategias, mire lo que les decía ahorita. ¿Se acuerdan que en la prueba diagnóstica, el análisis que hacía de los datos me permitía decir cómo iba a ser la propuesta? Pues aquí también. El análisis que sale de las estrategias FO, de las estrategias FA, DO y DA, es lo que me permite a mí luego sentar las bases para la estrategia. Por ejemplo, aquí nos dice que una estrategia FO es aprovechar las herramientas tecnológicas fomentando el uso de simuladores para dar solución a fenómenos naturales. Ah, pues, ¿qué va a tener mi propuesta? El uso de simuladores para dar solución a fenómenos naturales. Aquí dice que una estrategia DO es implementar estrategias didácticas en la que se haga uso de simuladores. Mire, otra vez justificado el uso de simuladores. Acá dice otra, implementar estrategias didácticas en las que se trabaje el aprendizaje basado en problemas. Ay, mire, mi propuesta va a tener un esquema de aprendizaje basado en problemas. Esto sienta las bases para el desarrollo de la investigación. No puede ser distinto, no puede ser de otra manera. Cuando usted lee la guía de trabajos de grado, dice, es que yo la había traído, pero se me olvidó. Dice que usted diseña una propuesta que proviene y se justifica a partir de los datos del diagnóstico inicial y de los referentes teóricos y del marco teórico, ¿no? Que de eso hablaremos después. Esta es una de las maneras de poder hacer que ese análisis realmente sí se base en el diagnóstico. Bueno, y esta que no la aplican en el diagnóstico inicial, pero que la quiero dejar aquí en el tintero para que también la tengan dentro de lo que proponen en su propuesta de investigación aplicada, se llama la matriz de triangulación de resultados. Esta matriz de triangulación permite contrastar los diferentes instrumentos de recolección que usted utilizó durante todo su trabajo de grado con las dimensiones de las variables dependiente, independiente y categoría de análisis en caso de que la tenga acá. En las dimensiones, ¿cuáles eran las competencias para la variable dependiente? Las variables independientes tendrán otras dimensiones. En el antes, en el durante y en el después. Entonces yo puedo tener unas conclusiones finales a partir de ese contraste que yo voy realizando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis de la prueba diagnóstica, yo puedo decir en el antes, en la dimensión 1, que cuando inicialmente se hizo el diagnóstico para ver cómo estaban los estudiantes en la explicación de fenómenos, se logró detectar que no eran capaces de indagar sobre el fenómeno porque no investigaban, porque no tenían la posibilidad de contrastar resultados, etc. En la prueba diagnóstica en el post, entonces digo, una vez aplicada la propuesta de investigación, se logró comprender que se logró evidenciar, perdón, que un 87% de los estudiantes logró un mejoramiento en la competencia de explicación de fenómenos porque tal cosa. Entonces yo realmente puedo acá generar algunas conclusiones, tanto horizontales como verticales, respecto de los diferentes instrumentos de recolección de información y respecto también de las decisiones que vaya analizando en mi trabajo de grado. Bueno, con eso finalizo mi intervención. Quiero saber qué preguntas tienen. Esto yo sé que es mucha información. Yo cuando lo estaba haciendo dije, yo ahora voy a terminar de exponer esto, ¿cierto? Pero pues es información muy valiosa que sé que les va a servir para poder generalizar todo lo que tiene que ver con su propuesta de investigación. Bueno, estamos atentas entonces a las preguntas que puedan tener.
Doctora Marlene, yo creo que todos estuvieron tomando atenta nota y realmente logró aclarar bastantes dudas, ¿cierto? Porque de pronto por intuición vamos tomando decisiones, pero es que a investigar se aprende es investigando, ¿verdad? Sí. Entonces creo que es el momento preciso. Sobre todo, pues tengan en cuenta que el aporte que les queremos dar es no perder ese foco, ¿no? Ese foco que es el interés real de cómo conseguir los aprendizajes verdaderos y de la misma manera, pues, cómo nosotros utilizamos instrumentos apropiados para recolectar datos de evidencia. Por acá Cristian tiene la mano levantada. Cristian, cuéntenos su inquietud. Bueno, no, más que una inquietud es básicamente pues aportar la buena presentación que hubo y la guía tan importante que nos están dando porque realmente apenas estamos empezando en este proceso, ¿cierto? Pues a pesar de que ya hicimos una caracterización en donde identificamos un problema y ahora ya lo estamos planteando y estamos haciendo el diagnóstico, pues falta muchas cosas por definir y este tema pues realmente nos va a permitir ir orientándonos muy bien sin irnos a perder pues más adelante como en el recorrido como tal. Pero sí, como dicen, es mucha información, sin embargo, pues hay que irla desglosando poco a poco, ¿cierto? Pero muy importante, muy pertinente la información. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Esto es algo que hay que digerir poco a poco, ¿cierto? Poco a poco. Uno va haciendo los ajustes en este momento que es pertinente, porque pues lo que no queremos es que cuando lleguemos ya a la sustentación del trabajo de grado, nos toque un evaluador que fijo nos diga que hágame el favor y me muestra sus instrumentos de recolección cualitativos. Hágame el favor y me dice cuáles fueron las técnicas de análisis cualitativas que aplicó. No, es que, y ahí viene, ¿cierto? Es que no. Entonces, lo que queremos es tener claridad de que es importante definirlo y que estamos en el momento justo para hacerlo. Armando. Muchas gracias por la charla, pues muy pertinente, oportuna. Estos temas pues los vamos a tocar ya en el desarrollo de nuestro módulo y se constituye pues en una presentación muy pertinente. Desde ya pues invito a los estudiantes a que vayan revisando su pregunta de investigación y vamos mirando qué enfoque le vamos a aplicar, ¿no? Con todas estas características que nos da a conocer la doctora Marlene, me parece a mí importante. Fuera de este tema, doctora Joana y Marlene, yo tengo una inquietud que nos hace falta al grupo, porque veo que esta es la charla número 3 y nosotros no tuvimos la oportunidad de la charla 1 y la charla 2 en el módulo anterior, porque nuestro grupo empezó después y entonces nosotros no fuimos invitados a esas que son muy importantes sobre lo de los simuladores y la forma como se va a evaluar y escoger el simulador. Entonces, aprovecho pues para ver si podemos remediar, porque creo que también estamos a tiempo como para conectar los dos temas. Sí, muy importante que nos comente eso. Pues quiero aclarar dos cosas. En primer lugar, lo que tiene que ver con la metodología de la investigación, pues es tarea del director de trabajo de grado acompañarlo y no queremos pisar de pronto ese terreno, sino todo lo contrario, complementar para que se entienda muy bien cómo nosotros podemos aprovechar eso para tomar buenas evidencias de lo que estamos buscando, ¿sí? Por eso de pronto está tan condensada mucha información, pero es que era necesario poderle llevar el hilo, ¿cierto? Para encontrarle el conducto lógico. Lamento que no hayamos hecho los encuentros, es que finalizando el año siempre se nos cruzan varias actividades
Entonces va a ser un módulo intensivo para ustedes. Tenemos 2 charlas importantes que hacer. Tengo las grabaciones y se las puedo compartir, ¿sí? Por si acaso de pronto los horarios no les coinciden y no pueden asistir, pues las charlas anteriores las tenemos grabadas. En todo caso, por ejemplo, el jueves vamos a hacer la charla número 1, también con un grupo, pero con un grupo de caracterización que arrancaron ahorita. Entonces yo le voy a compartir esas invitaciones y le voy a compartir el material, profe Armando, para que su merced mire si su grupo se puede acomodar a los horarios, y si no, pues les dejamos las grabaciones y hacemos un momento de pronto de aclaración de dudas si es necesario en algún horario que usted los tenga citados y yo le acompaño por si hay de pronto alguna aclaración, porque sí es bien importante esos encuentros para entender, ¿no? Realmente el propósito, el interés, lo que nos mueve en este proyecto. Entonces, pues bienvenidos, le comparto la invitación a la del jueves y ya nos quedaría pendiente la charla 2. Muchas gracias. Yo creo que el jueves perfectamente pueden asistir y los que no, pues que miren la grabación y en algunos de los encuentros que tenemos la discutimos y la invitamos. Listo, listo, Perfecto. gracias Armando. De verdad que felicito al grupo por la asistencia. Fue bastante interesante el número de personas que asistieron. Esperamos que les sea útil. Les compartiremos el enlace de la grabación porque sabemos que esta charla es de pronto de retomar en el momento que vean pertinente y necesario, pues ahí tienen su material de consulta. Entonces, pues ya habiendo hecho estas aclaraciones, yo creo que podemos dar por finalizado este exitoso encuentro. Muchas gracias, profe Armando, por darnos este espacio y muchísimas gracias y felicitaciones a la doctora Marlene. De verdad que no sé cómo resumió todo eso en este corto tiempo, pero estuvo perfecto. Qué Muchas buen gracias. equipo. Qué buen equipo. Muchas gracias, Joana. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias para todos, que estén muy bien y que pasen muy buena noche. Igualmente para todos, muchas gracias, feliz noche. Gracias. Sí, feliz noche para todos.